Kahoot. Entonces, bueno, estos son los 4 elementos, ¿no?, que me gustaría abordar en esta sesión. Primeramente, y para ello, comentarles así de manera muy breve. Miren, el tema como tal, radica y en un principio abarca lo que vendría siendo los tipos de aprendizaje. La sesión anterior les platicaba un poquito de este enfoque o esta triada entre lo que es el aprendizaje situado, el aprendizaje invisible y el aprendizaje ubicuo. Comienzo con esto por el comentario que bien expresas, Martín. Platicaba yo hace unas semanas con unos alumnos sobre este tema, obviamente en otra materia. Ellos son alumnos de doctorado que están tratando de implementar tecnologías con sus alumnos también obviamente de normales y muchas de estas normales en zonas rurales. Y me llamó mucho la atención una reflexión que compartió por ahí una alumna y decía que después del trabajo de como 2 horas en videoconferencia que tuvieron con los maestros, se dieron cuenta de que el aprendizaje ubicuo como tal, si bien se refiere a aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, es decir, es muy amplio y nos habla de la inmersión, ¿no?, de forma inherente de cómo las tecnologías de la información nos pueden apoyar a lograr esto. Pero comentaban ellos, pero nosotros estamos pensando, la mayoría de la gente ubica o posiciona el aprendizaje ubicuo como el sacar los contenidos del aula, de la materia, y llevarlos a cualquier realidad. Y todas las perspectivas de los libros, de las presentaciones son así. Dicen, pero consideramos que también debe de ser bidireccional. El aprendizaje ubicuo es bidireccional. Entonces quiere decir que ante los alumnos, ante las zonas donde no tienen acceso a dispositivos, donde se les complica el uso de las TICs, entonces en lugar de llevar los temas del aula al contexto, el contexto lo debemos de llevar al aula, el contexto lo debemos de traer. Entonces, el reto para estas generaciones de docentes, en este caso de ellos de las normales, sería que ellos empezaran a especializarse, salir de la zona de confort y empezar a dominar estos temas para que cuando sus alumnos que no tienen acceso a esto y con un esfuerzo, obviamente, inclusive hasta ellos mencionaban propio, en sus clases, el proporcionarles internet, el proporcionarles el uso de algunas computadoras, em, traerles, ¿no?, el contexto a esa aula y ponían el ejemplo a lo mejor de que cuando enseñaran cosas del cuerpo con realidad aumentada, ¿no?, para ver la anatomía o ver cuestiones, enseñarles, explorar, por ejemplo, Google Earth, ¿no?, para los mapas, para explicar algo de historia y cuestiones así. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque he escuchado de manera, yo creo que muy recurrente a la mayoría, aquí la compañera Anabel, que también es tutora, seguramente habrá escuchado a veces esta complicación, ¿no?, que existe ante el reto de la desigualdad, ¿no? Desigualdad en acceso a la información y a las tecnologías. Y esto es algo que no podemos tapar nosotros, es algo que vamos a enfrentar. Entonces, vaya, les hago este comentario para que ustedes vean esta cuestión de empatía en general. Nosotros pensamos que nuestros alumnos son nativos digitales, y pensamos en el contexto de los millennials, o en este caso nuestros alumnos inclusive podrían llegar a ser ya generación Z, de que lo dominan. No obstante, pues no somos un país de primer mundo y hay zonas donde la tipificación de un millennial o de una generación Z no cumple con lo que es la realidad de nuestros jóvenes. Hay jóvenes que están igual que nosotros, que también tienen miedo de salir de esa zona de confort y de que esto les representa un reto. Entonces, esta parte es la que a mí me gustaría que ustedes también se fueran soltando un poquito, que no se preocupen, que lo que se les complique, pues al final de cuentas, como les comentaba, aquí estamos todos para apoyarnos como en comunidad, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Que entre todos vayamos aprendiendo las cosas. Referente al aprendizaje invisible, aprovecho para comentarles de manera muy breve que el aprendizaje invisible nos habla de todo lo que de alguna otra manera estamos aprendiendo, pero fuera de lo que es la educación formal. Y un ejemplo de todo esto, ¿no?, es el cómo nosotros aprendimos a utilizar WhatsApp, a utilizar las redes sociales. Son cosas que no hubo un curso, no hubo una materia. Vamos aprendiendo por la necesidad, por el interés, por la
Inclusive, de manera muy puntual, en esta semana muchos de ustedes a lo mejor no habían tenido la oportunidad de hacer un mapa mental mediante un software online y algunos se enfrentaron al reto significativo de, de tener ya el mapa y que les pedía que para poder descargarlo tenían que pagar. Entonces, más de alguno aprendió ahí la captura de pantalla, pegarlo en Paint, hacerlo imagen, compartirlo. Y esas cosas ni se las enseñé yo, ni les aseguro que no hay un curso para eso como tal. Son cosas que uno va desarrollando y va aprendiendo en el transcurso de lograr otro objetivo. En este caso, el objetivo era hacer el mapa mental y ustedes ya aprendieron otras cosas. A veces el objetivo es hacer una presentación de un tema y ustedes ya aprendieron cómo, digamos, poder generar una imagen personalizada. Y de eso se trata, ¿no? La cuestión del aprendizaje invisible y hay muchas apuestas hacia esto porque nos habla de dar sentido, darle rienda suelta a la creatividad y el ejemplo son muchas personas que no culminan una carrera y sin embargo logran posicionarse adecuadamente en base al uso de su creatividad, no vaya la redundancia con esto. Y por último, la cuestión del aprendizaje situado nos habla de que no como tal, ¿no? De lo que nosotros tenemos así como concepto puntual de que debemos de dejar una actividad que hagan in situ, ¿no? Que es decir, que hagan ahí en el aula o que nosotros estemos observando y que en base a esa observación de lo que estén haciendo, nosotros vayamos viendo las competencias. No, va un poquito más abierto, el espectro es grande y nos habla más bien de cómo, cómo aprendemos, ¿no? En comunidad, cómo aprendemos cuando hay una empatía social, cuando un grupo de personas tienen un objetivo en común. En este caso, voy a puntualizarlo, nosotros podríamos ser ese grupo social, docentes del Colegio de Bachilleres con características en común, nivel medio superior. ¿Y cuál es el aprendizaje situado? No necesariamente tiene que ser terrenal, no tangible. El aprendizaje situado es que todos estamos de acuerdo en lograr algo. Y en ese caminar, ¿no? De lograr algo como grupo, vamos a ir aprendiendo de manera individual en base a ese contexto. Y esa parte, bueno, yo creo que es muy rica porque al nutrirse del invisible, ¿no? Y al nutrirse del ubicuo, si ustedes se fijan, ¿no? Estamos dándole apertura a tipos de aprendizaje que la educación formal no contemplaba. Estamos saliendo del esquema y esa parte es complicada. Bueno, sin más, me gustaría compartirles. Les pido lo siguiente, si tienen por ahí a la mano su celular o si están en el celular y pueden usar la computadora o si están en la computadora, abran otra pestaña y, y denle, digamos, registren en su buscador menti.com, de favor. Les va a mandar una pantalla donde les pide un código. Este código es el siguiente, me agacho. 95 79 16. Si alguien ya lo logró entrar, me notifica. Pone una manita aquí a reacciones al lado en la parte de abajo de su pantalla hay reacciones, como por ejemplo esta. ¿Bien? ¿Alguien ya pudo acceder? Excelente, Ana. Les va, les va a pedir responder algunas preguntas. Hola, Tere, ¿qué tal? Sí, ya pude. Excelente. Ujú. Entonces, son dos preguntas ahí que les pido responder.
pudiste entrar, Martín? No puedo, no puedo entrar. ¿Qué te La marca? pregunta es, la pregunta es la que tenemos ahí. ¿Cuáles son los retos más grandes que tienes como docente? Así es. Hay que escribirlo, profe, lo puedo decir aquí. No, sino hay que entrar a la página. Ok, no puedo entrar. ¿Qué te marca la página? Ya, no, ya me salió nada más los comentarios de los compañeros, creo, porque lo tengo que me dice nada más cuáles son los retos, la pregunta y las dos aportaciones, imagino que de un compañero dos. Ajá. Por ahí, igual si quieres salirte de nuevo y entra así tal cual menti.com, te pide el código, regístralo y entonces ya puedes acceder a las preguntas, pero para que las contestes tú. Ok, ¿cuál Ujú. era el? Porque ya no lo tengo. Aquí está en la pantalla, ¿sí lo alcanzas a ver en la parte de arriba? Ok, ¿dónde? Oh, Sí. ya. A ver, Ujú. voy, ok, Menti.com pasando. y el código es este. Ok, ok, déjame, ya no puedo regresarme. Igual Elizabeth, David, sí, Elizabeth, no te escucho. No. Bien, para avanzar, ¿hay alguien más que siga participando con la actividad o ya todos culminaron? Bueno, lo dejo así abierto, ¿no? Para que
si alguien falta, por ahí vaya contribuyendo. Pero gracias, Alba. Pero les comparto, miren, la intención, por ejemplo, de incluir, ¿no? Elementos como este, como el de esta página, es que en ocasiones, así como a veces es el caso en las videoconferencias, es complicado ir alumno por alumno preguntándoles, por ejemplo, esto. En algunas ocasiones a veces es hasta difícil para las personas expresarse. Y una manera muy sencilla como de lograr, ¿no? Que por ahí los compañeros vayan soltándose y de que, y de que realmente, ¿no? Contribuyan de manera libre y sin presión, es con algo así. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, este producto, ¿no? Se puede compartir con todos ustedes. Les puedo mandar el enlace y para que ustedes lo tengan. Lastimosamente, ¿no? A lo mejor no han contribuido todos los compañeros o no hay en este caso una conectividad de muchos, o no hubo muchos participantes como la otra ocasión, sino esto obviamente hubiera sido más rico, ¿no? Y se hubiera de alguna otra manera hecho más grande. Pero bueno, aquí lo interesante es que ustedes, por ejemplo, conozcan esta dinámica. Si les interesa, esta es la página Mentimeter, si alcanzan a ver de este lado. Y, y bueno, aquí la intención, por ejemplo, con este tipo de preguntas es hagamos un análisis no cuantitativo, sino cualitativo de las cosas. Y este análisis cualitativo, aquí, por ejemplo, podemos ir reflexionando sobre cosas interesantes, ¿no? Aquí yo creo que algo que, una palabra que varios escribieron, son las que se hacen más grandes. Y me llama la atención esto que mencionan, ¿no? O sea, actividades fuera del aula, habla de equipo y trabajo colaborativo. O sea, realmente yo creo que aquí estamos empatando en que a nuestros alumnos últimamente lo que les llama la atención es trabajar en ese sentido, ¿no? No de manera individual. Y hablamos de atracción, hablamos de tecnología, interés, necesidad, reconocimiento, calificación. O sea, prácticamente estas son las cosas que los motivan y que cuando nosotros, antes de nosotros plantear una actividad, debemos de pensar si cumple con esto. Por ejemplo, decir, bueno, esta actividad es individual o si ya me di cuenta de que lo que les agrada es ese sentimiento de estar fuera de lo que es el aula y de trabajar en equipo, ¿qué tipo de actividad yo puedo diseñar para que esto suceda así? ¿Qué tipo de actividad puede ser atractiva para ellos? Entonces, partiendo de esto, nosotros me voy rápidamente voy a salir de aquí. Bueno, regreso, perdón, regreso a la anterior para dar lectura aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Básicamente, el aprendizaje es significativo, captar la atención de estudiantes, inspirar a alumnos, que sean atractivas, dinámicas, integrar el uso de herramientas, motivar a los alumnos. Ujú. Ok, entonces, hacer que cumplan con las actividades, eso es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que coincidimos aquí, gran parte de lo que necesitamos hacer es motivar, ¿no? ¿En qué necesitamos para motivar? Les comentaba yo hace un momento, ¿no? De los temas que me gustaría tratar, pero antes de ello y para avanzar, déjenme compartirles de manera muy breve. Ok, de manera muy breve les comparto lo que vendría siendo la unidad 2. Si se fijan, nosotros nos estamos centrando en la motivación. No obstante, la unidad 2 nos habla de diagnóstico de las necesidades. Algo que yo noté, bueno, en el seguimiento es que en la unidad 1 la mayoría de los alumnos no exploraron todo el contenido.
Entonces, me gustaría invitarlos a que interactúen con lo que se les ha cargado para apoyarles. En este caso, hablamos de la presentación como tal, nos habla de una manera muy general del reto, ¿no?, que enfrentamos con la contingencia. Nos habla de estos aprendizajes que yo les he mencionado, el ubicuo. Este lo pueden encontrar, a veces hay mucha información como ubiquitous learning en inglés, pero bueno, en español ubicuo, por si no encuentran. El aprendizaje situado, que es un poquito más conocido, y el aprendizaje invisible. Considero que lo que está aquí está muy digerible, entonces la intención es eso, ¿no? Que ustedes tengan ahí comprensión. Posteriormente a ello nos plantea algo relevante, ¿no? Platicamos nosotros de de la tendencia en el aprendizaje, ¿para qué? Porque en base a esto de lo situado, en base a esto de lo invisible, nosotros tenemos que centrarnos en esto. Es decir, cuáles son las necesidades, las situaciones contextuales de nuestros alumnos en cuestión biológica, psicológica, social y obviamente en el entorno, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones socioculturales que se encuentran para el acceso a lo que son los entornos virtuales de aprendizaje? Entonces, esto, bueno, en la actividad 1, que es realmente un juego de la motivación, es nada más para que ustedes tengan un ejemplo de gamificación y que habla del tema, obviamente, pero dentro de lo que vendrían siendo los productos, la primera actividad que ustedes tienen que realizar es la presentación del diagnóstico de las necesidades. Aquí en este sentido, de hecho este es el corazón de la unidad. Ustedes lo que tienen que hacer es un aporte en dos fases, ¿no? O más bien en tres fases. La primera, hay que redactar de forma narrativa un diagnóstico de estos elementos de su aula, ¿no? Necesidades de los estudiantes y los tópicos que ya les mencioné, biológico, psicológico, sociocultural y tecnológico. Es decir, cómo se comportan, cómo son y cuáles son las tendencias, aficiones y condiciones de los alumnos que tenemos. Obviamente ahí la recomendación es que, dado que no estamos frente al aula, pues ubiquen, ¿no?, un grupo que conozcan bastante bien y tómenlo como piloto, como referencia. En la parte 2, en esta hablamos de un FODA. Imagino que la mayoría sí conocemos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no ubique lo que es un FODA? ¿O todo? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Coméntame. Bueno, en ese sentido del FODA, nos habla de una matriz, ¿no?, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En inglés lo encuentran como DAFO, ¿no? Pero esta cuestión del FODA nos habla que en base a lo que ya nosotros, digamos, que expresamos de nuestro grupo, ahora vamos a expresarlo de manera gráfica, de tal manera que nos dé una noción, ¿no?, o una antesala de lo que queremos generar. Y entonces aquí en el FODA, algo muy importante es que hay factores exógenos y factores endógenos, entendiendo como exógeno las cosas que no podemos controlar. En este caso, si hablamos de esa parte de lo que no podemos controlar, por un lado, o de lo que es externo, estaremos hablando de las oportunidades y de las amenazas. Si hablamos de lo endógeno, de lo que sí podemos controlar, hablamos de las fortalezas y debilidades. Entonces, hay que hacer un análisis ahí, una reflexión de estos puntos para que en base a esas oportunidades como tal y a las fortalezas que tenemos, nosotros lo tomemos en cuenta para la cuestión de ir determinando qué es lo que necesitamos hacer con nuestros alumnos. Y obviamente dentro de las fortalezas y las oportunidades, de las debilidades y las amenazas, no solamente contemplar los factores humanos, ¿no?, sino también considerar las cuestiones contextuales, inclusive dentro de todo este rollo incluimos, ¿no?, en la disposición de recursos tecnológicos y de dispositivos, ¿no?, para llevar a cabo lo que nosotros pretendemos hacer. Luego tenemos el foro. En este foro, este trabajo que ustedes ya hicieron, que es la narración y el FODA, que prácticamente lo narrativo es más profundo y el FODA es como una síntesis gráfica. Esas dos cosas
en un solo documento, las vamos a compartir en el foro. Entonces, de tal manera que lo que vamos a tratar es de replicar y de alguna otra manera darnos cuenta cómo otros compañeros están haciendo este diagnóstico, obviamente para enriquecer el nuestro. Y en base a ello, bueno, el intercambio ahí de información. Me pareció muy, muy grato, ¿no? Leer el foro anterior. La verdad es que me sorprendió mucho la profundidad de algunos de ustedes en cuestión de lo que hicieron. Inclusive algunos denotan ahí habilidades muy interesantes, ¿no? En cuestión del uso de las TICs, ¿no? El uso de algunas herramientas. Y eso solamente es súper mega positivo, ¿no? Y la otra actividad es el juego de gamificación. Aquí básicamente hay que responder a un quiz, ¿no? Tal cual. Bien, aquí no creo que tengan complicación. Es nada más responder un quiz muy dinámico que les marca puntajes. En realidad es un juego. Y bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan entregar? No sé si se alcanza a visualizar, ¿se ve? Miren, el 30 puntos es la captura de evidencia de que terminaron el juego de la OCA, espacio de tareas. 70 puntos es el trabajo que les compartí del diagnóstico, no lo del foro. Y el del quizzes no tiene valor. Ese simplemente es para que ustedes ahí tengan un conocimiento de una herramienta más y vean cómo se puede generar. ¿Ok? ¿Dudas hasta ese momento? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Muy bien? Bueno, avanzo. Aquí en la parte de los contenidos, bueno, está para saber más, obviamente, que veo que esas son de las cosas que en la unidad 1 muchos de ustedes no entraron, pero bueno, aquí vienen dos videos muy interesantes de cómo motivar a los alumnos y cómo se hace una matriz en este caso un DAFO, un FODA, por si alguno de ustedes, en un contexto de educación, por si alguno de ustedes por ahí tuviera duda, no está de más. Dale una revisadita ahí. Este está en el apartado para saber más. Viene aquí directamente, bueno, están los recursos. Es el formato FODA, por si alguno de ustedes no lo tiene como tal. Aquí está el formato en Excel para que lo tomen como referencia. Y bueno, obviamente la rúbrica de la unidad 2. En la cuestión del contenido, en cuestión de los contenidos, se comienza con un video sobre el aprendizaje ubicuo. Y entonces empieza a hablar de la cuestión de lo importante, de la relevancia de conocer a nuestros alumnos, de conocer el aula, de conocer las necesidades, de conocer toda esta parte, no solamente técnica, sino humana, de interrelación, ¿no? Con la parte de lo que vendría siendo la motivación. Tiene un pequeño despliegue donde les muestran dos elementos importantes de las teorías de motivación. Por un lado tenemos la teoría cognitiva y por otro lado la teoría de la necesidad. Nos enfocamos mucho en la más conocida, la pirámide de Maslow. Nos habla, por ejemplo, en este sentido de cómo vamos avanzando en lo que necesitamos en base, obviamente, primero a las necesidades fisiológicas, a las de seguridad, a las de pertinencia, y luego para ahí pasar a la autoestima y por último a la autorrealización. Por cuestiones de tiempo no me meto tan a fondo, pero aquí viene esa explicación. La teoría de Hesberg, obviamente, de los higiénicos y no higiénicos, y en la parte cognitiva, que aquí ustedes han escuchado, ¿no? Como docente, la teoría de Skinner del conductismo. Sin embargo, aquí lo que me interesaría que ustedes revisaran, o que nos interesa que ustedes revisen, es la teoría de Bloom y la teoría de Fogg. ¿Por qué? Porque aquí es donde se incluyen desde la parte cognitiva lo que es el valor, ¿no? Sobre todo que le damos a las recompensas. Y entonces nos metemos en este rollo, ¿no? De hablar de que hay motivación intrínseca y extrínseca. Y la intrínseca como tal es toda motivación de la autodeterminación, de la que no necesitamos un beneficio externo para sentirnos bien. Es decir, cuando yo realmente hago las cosas porque yo quiero, por ejemplo, en este curso, imagínense que ustedes estén aprendiendo y que digan, es que me metí al curso porque yo quiero aprender. Pero si a lo mejor ustedes lo hacen porque esto les va a traer un beneficio en un documento o para algo más, es una recompensa externa, ¿no? Como tal, aunque internamente no les motive. Entonces ahí estamos hablando ahí de esta situación.
Bien, compañeros, nada más les comparto. Queda un minuto de lo que es el tiempo que nos da Zoom de forma gratuita. Lo que les pido es que le den clic al mismo enlace que les compartí. Ahorita en cuanto se pause eh, lo que es la sesión y vuelven a entrar para seguirles compartiendo esta parte. Me marca prácticamente menos del minuto para que se cierre. Entonces vuelven a dar el enlace que les compartí para que se habilite de nuevo. ¿Les parece? Yo creo que lo cierro y los espero de nuevo en el mismo enlace.